Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Retomamos hoy, dentro de este programa de sesiones online que organiza la Unidad de Cultura del Distrito Villaverde a través del Ayuntamiento de Madrid, retomamos, decía, este ciclo que de forma discontinua, pero puntual todos los meses, está dedicando el programa al cine español más reciente. Concretamente, a la producción española más alternativa, incisiva e interesante, realizada durante los últimos meses, durante esta última temporada. Temporada, como ya hemos dicho en otras ocasiones, interrumpida abruptamente, semi-interrumpida y semi-parada todavía desde marzo para acá a causa de la pandemia. Bien, pues hoy, sábado 17 de octubre del año 2020, tenemos dentro de este ciclo El Cuadro. El Cuadro, película dirigida por Andrés Sanz, que se marca dentro de este cine documental también un poco atípico y a contracorriente, que la producción española nos tiene afortunadamente bien acostumbrados en los últimos años. El documental, ya lo hemos dicho en más ocasiones, es un género en auge y desde diversos puntos de vista, estéticas, contenidos y aristas, está ofreciendo, bueno, pues trabajos realmente sólidos y serios. Es sin duda el caso del Cuadro, película dirigida por Andrés Sanz, con quien tenemos la suerte de compartir pantalla esta tarde. Se ha dignado a estar con nosotros haciendo un hueco en su agenda, cosa que le Le agradecemos de forma agradecemos infinita. Y bueno, pues buenas tardes, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos de qué va el Cuadro. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por invitarme y por mostrar el cuadro. El cuadro bueno, es un deseo cumplido, aunque yo nunca había imaginado que iba a hacer una película alrededor de una de mis amores, una desde pequeño, que ha sido el cuadro de las Meninas. Eh, Llegué a estudiar Bellas Artes y tenía el sueño de llegar a ser pintor algún día de niño, tenía esa idea. Entonces, yo creo que con esta película he podido satisfacer ese amor hacia la pintura a lo que no me he dedicado después, pero creo que está en esta película. Y luego también un privilegio el poder hacer un cine sobre Velázquez, sobre pintura, que es muy difícil, ¿no? Es un autor muy complejo, un autor muy superlativo y muy complejo para llevarlo al cine, ¿no? Parece que siempre te quedas muy por debajo del trabajo de Velázquez. Entonces, ahí había un reto. Y luego lo he querido llevar a mi terreno, es decir, he querido hacer una película, no he querido hacer un reportaje informativo sobre lo maravilloso que son las meninas y la pintura del siglo de oro español, etcétera. Entonces yo quería hacer una obra cinematográfica, una obra compleja, una obra que estuviera a la altura de lo que Velázquez está haciendo con las meninas, ¿no? Bueno, a la altura, que se acercara un poco a los postulados que plantea ese cuadro. Entonces, yo pues le he dedicado muchos años, mucho trabajo, mucha investigación y luego pues he podido disfrutar creando esta película, que es como veréis, es una película entretenida, una película que os va a sorprender porque yo he intentado que sea una obra también en cierta forma de ficción, ¿no? Alrededor de un misterio que ha obsesionado y que sigue obsesionando a muchas generaciones porque en este cuadro hay muchas preguntas y todavía están por resolver. Entonces yo me he acercado a eso desde un poco del ángulo de una película de detectives y ha sido un poco el juego que yo he querido plantear. Perfecto, pues te vamos a pedir que todas o al menos gran parte de esas preguntas nos las desveles cuando acabe la proyección. Como siempre, y como es costumbre en la casa, sabéis, a todos los seguidores de Filmoteca Villaverde, que podéis participar con vuestras preguntas, comentarios, sugerencias y preguntar a Andrés Sanz, en este caso, el autor de la película,
cualquier cosa que consideréis en torno a ella. La forma de participar es una vez acabe la proyección y dentro del coloquio, podéis hacerlo a través del número de WhatsApp de siempre, que recordamos, 722 83 43 96. 722 83 43 96, o bien a través del hashtag Filmoteca Villaverde. Filmoteca Villaverde, todo junto. Sin más, vamos a la película. Como nos vamos a los 107 minutos, 1 hora 45, vamos a ver la película rápidamente y al terminar estará Andrés con nosotros para responder a las cuestiones que sugieráis. De momento y ahora mismo, El Cuadro, película dirigida por Andrés Sanz en el año 2019. Muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Pues esto es El Cuadro. Y seguimos teniendo a Andrés Sanz aquí con nosotros, que para quien no haya estado en la presentación, es el director y guionista de la película, a que agradecemos su presencia. Y bueno, pues sobre todo gracias, Andrés, de nuevo, por contar aquí con tu presencia y tu colaboración. El cuadro es una perfecta síntesis, me parece a mí, de la mayor parte de los estudios que hay sobre las meninas de Velázquez. Has conseguido sintetizar y aunar magníficamente a través de los especialistas que hablan en la película, sintetizar perfectamente pues casi todo lo que se ha dicho, se ha estudiado y se ha lucubrado sobre las meninas. ¿Cómo, aunque ya lo has comentado un poco antes de empezar, para quien no estuviera antes, cómo llegas a las meninas y cómo te decides, cuál es un poco la motivación para llevar a cabo la película y reunir a tantos especialistas como los que hay? Bueno, primero daros las gracias otra vez por haberme invitado y por presentar el cuadro. Nada, Y gracias. bueno, sí, no, porque todo esto sirve para que se llegue al público, ¿no? De lo difícil que es precisamente mostrar hoy en día cine, con todo lo de la pandemia todavía más. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, a las meninas, bueno, a ver, es un cuadro y un tema que siempre me ha interesado, porque desde pequeño yo he sido un niño de los que siempre han dibujado, le ha salido, ¿no? He tenido talento para dibujar y me ha gustado siempre el arte y me han regalado libros y bueno, siempre he estado en ese sentido un poco muy, muy metido, precisamente en el arte clásico. Desde muy pequeño mis padres me llevaban al Museo del Prado y un poco niño raro porque tenía postalitas de Velázquez de mi habitación y que hoy en día ahora resulta extraño, ¿no? Porque me resulta raro ver a un niño con postales de Velázquez en su habitación, niño de 5 años. Entonces, ha sido, pues eso, una pasión, una fascinación por la pintura clásica y la pintura del Museo del Prado, desde niño. Y luego Las Meninas, porque es un cuadro muy, como podemos ver en la película, muy especial, ¿no? Que contiene muchas historias dentro del propio cuadro, ¿no? Historias que se van metiendo dentro, son cajas que van metiéndose dentro de otras cajas, etcétera. Entonces, eso lo hacía muy atractivo. Yo siempre que he podido he leído sobre las meninas, pero por curiosidad, durante años. Ahora bien, la idea de hacer una película, pues no estaba, nunca ha estado en mi cabeza. Es una sorpresa, o sea, estoy muy satisfecho porque es uno de esos regalos que me he dado a mí mismo de poder hacer esta película. Ha costado muchísimo, se ha sufrido mucho también, pero una vez que ya está acabado, pues dices qué satisfacción haber podido hacer esto. Porque hay varias cosas. Yo vi las meninas, como se cuenta en la película, entrando en esa habitación del espejo. Tuve la suerte porque todavía era pequeño, pero no se quitó hasta años después, y pude verlo así. Y a mí eso me marcó muchísimo porque tengo un recuerdo de la primera visita al Museo del Prado, entrar en esa habitación y creo que debía ser por la tarde, noche, en otoño,
y ya habían encendido la luz artificial, entonces el cuadro estaba iluminado por luz artificial y la sala era muy oscura y estaba lleno de gente. Y claro, entrar un niño bajito y que no podía ver el cuadro de la gente que había allí. Y había ese espejo y entonces había un guía que estaba explicando cosas sobre el espejo. Yo no entendía nada porque decía, bueno, pero claro, había un guía explicándolo. Entonces a mí eso, es decir, hay una explicación detrás de todo este asunto, el cuadro, de gente que está dentro de una habitación mirándonos, nosotros estamos dentro de otra habitación mirándoles a ellos, luego hay un espejo. Entonces, claro, aquello a mí siempre me dio la sensación de que había un truco, había algo que yo no entendía de las meninas, claramente había una explicación, como si fuese un truco de magia, ¿no? Y hubiera que dar con la clave. Y la anécdota es que recuerdo, es decir, hasta qué punto me obsesionó ese tema, que le pedí a mis padres que me compraran una guía del museo para ver si en la guía me explicaban lo del espejo y lo de las meninas, ¿no? Y años después, muchas veces me acordaba de aquello. A ver, fui visitando la sala a medida que iba cambiando, porque luego ese espejo se transformó en dos espejos que ya no estaban detrás, sino que estaban en un lateral. O sea, fue como evolucionando esa sala hasta que se puso en la sala 12, ¿no? Ahora. Entonces yo recuerdo que me regalaron esa guía y había una pequeña frase donde decía, se ha instalado un espejo en esta habitación para dar una sensación de tridimensionalidad, no sé qué, algo así. Yo decía, pero esto a mí no me convence, ¿no? Esto no debe ser algo más. Entonces, bueno, ese recuerdo infantil de la magia de un cuadro con truco, pues siempre lo tuve. Y años después surge, porque esto es en el 2013, hay una exposición en el Museo del Prado, maravillosa, de las mejores que he visto, que hace Javier Portús de los últimos 10 años de Velázquez. Y reúne todos los cuadros que puede de la última década de Velázquez. Son retratos que hace en Italia y los que hace en España, en la época de las meninas, ¿no? Entonces voy a ver esa exposición y por casualidad me junto con un grupo, me cuelo con un guía que está explicando, una chica que está explicando la exposición, y me quedo fascinado con las historias de palaciegas, es decir, ya con las hermanas, los hijos, los tal, todo aquello. Y claro, dije, oye, que aquí hay muchísimas historias que yo, dentro de lo que conocía sobre las meninas, pero había más cuestiones del contexto histórico que me parecían fascinantes. Salí muy emocionado de esa exposición y lo primero que hice fue irme a la biblioteca a buscar libros, porque quería volver a leer sobre el tema, y di con un libro de una autora, Milagros Heredero, que había escrito un libro que se llama La espalda de Velázquez. Y entonces este es un libro que narra una teoría sobre lo que las meninas significan. Y dije, yo ya había leído el famoso libro de Fernando Marías que se llama Otras meninas, que son una colección de ensayos sobre las meninas, ¿no? Y entonces, claro, volví a releer el libro de Marías y entré otra vez en esta cosa ¿no? loca que son de que te lees un ensayo, crees que has resuelto las meninas, te lees el siguiente ensayo y te está hablando de 15.000 cosas que no te ha contado el otro ensayo. Entonces dije, esto es algo que no acababa. Bueno, estaba muy interesado en quedar con Milagros, quedé con ella en el Ateneo de Madrid a tomar un café. Casualmente apareció por allí está ahí, no me viene, Matías Díaz Padrón. Matías Díaz Padrón, que precisamente en ese momento estaba con todo el tema de que hay otro cuadro que es una copia de las meninas, que él dice que es de Velázquez y otros dicen que no. Andaba en ese tinglao en ese momento, que acababa de dar una conferencia, que yo no sabía. Pero el caso, aparece Matías Díaz Padrón cuando estábamos hablando de él. Apareció por allí, yo no le conocía. Y Milagros sí, entonces tal, que vino, nos reunimos, nos pusimos a hablar durante 2 horas de las meninas, y en ese momento Matías dijo, es que nadie ha hecho una película de esto. Yo que estaba con esa cosa febril, ¿no? Del momento de... Y me acuerdo caminar por la noche a casa y decir, es verdad, ¿y por qué no hago una película de esto? Pero yo nunca había hecho documental, siempre había hecho ficción, había hecho cortometrajes que son historias, fábulas, ¿no? Cuentos, mis fantasías. Y realmente meterme en un documental para mí era como, no sé, yo sé qué voy a hacer con esto. Pero estaba tan emocionado con la exposición, con la historia de las meninas, con todo aquello, que llegué a casa y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces fue cuando ya lié a Antonio Gómez Olea de Mare Films y fue cuando nos pusimos en marcha. Han sido 6 años, ¿eh? Han sido 6 años.
pero bueno, surge un poco de este momento, pero que yo creo que si no hubiera ido al Ateneo esa tarde, si no hubiera encontrado con Díaz Padrón, yo no habría hecho esta película. Es decir, fue como una serie el azar me llevó a decir, ¿por qué no? Y claro, recuerdo que pensé, esta película tiene que estar hecha. Alguien habrá hecho una película sobre las merinas, ¿no? Tuve la suerte de que este largometraje no existía. Es decir, porque probablemente si hubiera hecho otro, de hecho hay un famoso proyecto de Víctor Erice sobre las merinas que nunca llegó a hacer, del cual de esos proyectos surge luego el Sol del Membrillo. Son las cosas que luego yo he ido encontrando, ¿no? por el camino. Entonces, había todo un historial de proyectos fallidos alrededor de las meninas o que no llegaron a realizarse, que a mí también me daba mucho respeto, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde te vas a meter ahora en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, me atreví a lanzarme y me puse una serie de condiciones para hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, la película tenía que ser ambiciosa, estábamos hablando de las meninas, y Velázquez, que tenía, pues eso, muchísimo respeto, tenía que ser una película que tenía que llevar a mi terreno, es decir, yo no había hecho nunca un documental, por lo tanto el reto era qué puedo hacer con este formato, cómo puedo contar esta historia. Entonces es un juego de equilibrios que podemos hablar de eso también, porque es un poco toda la problemática de la película es equilibrar, ¿no? Toda cantidad de cosas que yo ahí trato de hacer. Es decir, no solamente es la parte, digamos, de información y erudita, sino también toda la riqueza visual que hay en el cuadro, toda la riqueza visual que sugiere, y luego también mi gusto personal sobre el cine y sobre la narración y todo eso. Entonces, bueno, era muy complicado y bueno, hasta que no acabé la película no tenía claro si iba a llegar ¿no? a encontrar el clic. No, toda la gestación de la película, tal como lo cuentas, es un guión, es una película, es otra película dentro de la película. Porque realmente, claro, tiene mucha conexión con esto y con lo que dices y con la película en sí. Hay mucho cine dentro del cine, hay mucho arte dentro del arte y mucho cine dentro del arte. ¿Cómo hiciste el elenco? La selección de especialistas que colaboran en la película, que bueno, pues están todos importantísimos. Manuela Mena, Calvo Serrayer, que ha fallecido hace poco, Manolo Cruz Valdovinos, el pintor Antonio López, etcétera. ¿Cómo seleccionas el elenco? Que a mí personalmente me parece magnífico. Bueno, hay unos nombres claros, ¿no? Que dices, bueno, si voy a hablar de... Si voy o sea, mi intención era... Voy a establecer un diálogo, o bueno, más que un diálogo, bueno, vamos a iniciar una investigación, ¿no? Vamos a hacer creer al público, al espectador, que estamos estableciendo una investigación y que yo me he reunido con estos especialistas para resolver este enigma, ¿no? Este problema. Entonces, estos especialistas la mayoría son del mundo académico, especialistas ¿no? historiadores del arte, gente que tiene un perfil muy, muy definido. Obviamente Jonathan Brown, que ha marcado los 70, los 80, digamos, la última décadas de la historiografía alrededor de Velázquez, ha sido la figura de referencia, ¿no? Entonces Brown era muy importante. Brown tenía un problema que padecía de salud, entonces que ya hacía complicado. En cualquier momento iba a ser difícil a lo mejor el que accediera a una entrevista. La entrevista con Brown se hizo en Nueva York bajo una situación, bueno, para él complicada porque sufre un Parkinson y entonces ya estaba, bueno, hizo un gran esfuerzo que yo aquí le agradeceré toda la vida, ¿no? Pero y en eso él vio que él confió en mí, confió en que iba. A mí no me conoció de nada y además, bueno, yo no tengo un currículum de películas que digas, bueno, este señor ya, ¿no? Es decir, pero él vio el proyecto, vio la intención, vio la manera en que lo quería contar y algo debió ver que pensó, voy a hacerlo, ¿no? Javier Portús, fundamental, porque es el conservador actual de la obra velazqueña en el Museo del Prado y que es ahora mismo también el historiador de referencia del mundo velazqueño. Y Portús me echó una mano
fundamental porque fue la primera persona a la que yo fui a ver con este proyecto. Y si a Portus me hubiera dicho no, esto no, me hubiera puesto mala cara rara, aunque es una persona muy, muy educada, no lo habría hecho, pero de todas maneras hubiera intuido que no, aquí hay algo que no le funciona o que, bueno, es otra cosa. Es decir, otro de los 200.000 proyectos que le llegan a él sobre el Velázquez, probablemente quizás no habría reunido las fuerzas, ¿no? para hacerlo. Pero yo vi que él estaba muy entusiasmado con mi enfoque y eso ya me animó mucho. Es decir, nada menos que el conservador de pintura del siglo XVII de Velázquez, no, me anima a hacerlo, pues dices, aquí hay algo. Luego, Portus sí me echó una mano para contactar con Brown y luego Brown vio el proyecto y le interesó mucho. Lo que ocurre es que, claro, desde el momento en que una persona igual dice que sí, hasta que luego vas y haces la entrevista, a lo mejor pasan 3 años, porque es una cuestión también de financiación. Entonces tienes que reunir un dinero y para poder decir, bueno, adelante con el proyecto. Poco a poco, vamos, mi lista fue el Manuela Mena, claramente, ¿no? Por todo fue su teoría, marcó una época y todavía se sigue hablando de su enfoque sobre las meninas, es decir, fue un verdadero tsunami cuando Manuela hizo esa conferencia hablando de todo del contexto ¿no? De la herencia, de la descendencia, de heredera, etcétera. Entonces eso, sabía que esas eran las figuras fundamentales. Luego, claramente Fernando Marías es otro que ha hecho, bueno, un especialista en el Greco y en Velázquez. Eh, bueno, y luego, claro, muchísima gente. Lo que pasa es que también no tienen el tiempo que yo quisiera en la película. Carlos Serrayer, claro, fundamental. Él está dedicado a la película porque falleció antes de cuando yo estaba montando la película, cuando ya estaba casi acabada, y ya él está dedicada porque, bueno, él también nos hizo ese regalo con esa magistral, ¿no? Intervención que es muy emocionante, porque está hablando de él mismo, ¿no? Está hablando de... Que al final es lo bonito, ¿no? De las meninas, que hablamos de nosotros. Cuando hablamos de las meninas estamos hablando de lo que nos gusta, de quiénes somos de nuestras pasiones. Entonces, todos ellos, Svetlana Alpers, una historiadora fabulosa, impresionante y como ves en la película, un personaje de un calibre, ¿no? Eh, bestial, porque ya es pura pasión y un intelecto impresionante. Entonces, he tenido la dicha de contar con prácticamente la mayoría de ellos. Ha habido algún caso que ya contaré porque son anécdotas también bastante curiosas, que han decidido no hacerlo por razones A, por razones B, ¿no? Pero la mayoría de los que yo quería han estado. Sucede que hay algún caso de algunos que hay entrevista y que no están en la película, a los cuales, bueno, tuve que disculparme, pero el proceso también del montaje a veces te lleva a que, bueno, pues haya una serie de temas que se van que dejando, porque como tú has dicho que yo he sintetizado, pero no te puedo contar la cantidad de temas que me he dejado y de historias que no cuento. Entonces, claro, hay personas a las que he enfocado para una entrevista sobre determinados temas que luego no están y que no he querido que salgan para decir una frase. Entonces, te fijas en la película, y esto a mí me gusta, que es un retrato coral, y he querido que sean retratos, es decir, que ellos empaticen, o sea, que tú como público empatices con ellos y que los veas no como citas, ¿no? Como personas que salen para decir una cita, darle color, sino que veas que hay unas personas con una vida que están detrás de esto, de lo que están contando. Y entonces, pues en sus intervenciones pues eso, hay pasión, hay emoción, que eso es lo que es el cine para mí. Tiene que haber emoción, no tiene que ser solo información. Entonces, era muy importante darles a todos un tiempo. Algunos, por ejemplo, las hermanas Dávila, que aparecen solo en un momentito de la película, son las que menos tiempo tienen, pero tienen ese momento magistral y maravilloso cuando hablan de que la niña levita, ¿no? Y es verdad, parece que está flotando. Quería que todos tuvieran un momento mágico, porque realmente la conversación con ellos lo fue, ¿no? Es mi experiencia. Algunos fueron 4 horas, ¿eh? de diálogo. Y en ese sentido, de lo que dices, es evidente y nos gusta mucho en la película, en el cuadro, el tratamiento
Yendo un poco a lo de antes, se ve que hay mucho cine dentro del cine y no es un documental al uso, es un documental elaborado con una estética y con un sentido del montaje y de la imagen y del encuadre importante. Recurres además a mostrar imágenes de películas que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo las dos primeras que aparecen, para darle el tono de misterio y de investigación. Recurres a un Sherlock Holmes de la famosa serie con Basil Rathbone y Nigel Bruce, y luego te adentras en la profundidad del misterio de las calles de Madrid de Neville con la torre de los siete jorobados. Entonces, está muy bien se ve un poco tu formación cinéfila y tu trayectoria como cineasta. Incluso además introduces ahí, en un ejercicio muy arriesgado a mi juicio, el ficcionamiento, mejor dicho, la dramatización del documental por medio de la presencia de un actor, en este caso de Eusebio Poncela. Cuéntanos algo de estos elementos de imagen, de estos elementos cinematográficos que incorporas en el cuadro. Bueno, es que verás, las meninas contienen, se habla de muchas veces de las meninas como metapintura, y un cuadro que es, o sea, es pintura sobre pintura, ¿no? Es una representación de una representación. Entonces, todos esos juegos en donde la propia obra hace referencia a sí misma, hace referencia al propio autor de esa obra, donde está hablando de la propia construcción, de cómo se hace de las meninas, y está hablando de un pintor que está pintando un cuadro que además tiene un tamaño similar al que vemos, pero luego a la vez está pintando aparentemente algo que no vemos, que está detrás en un espejo. Es decir, hay todo un juego de construcción de imagen que inevitablemente, cuando yo empecé a prepararme la película, aparte de la cuestión, digamos, es decir, el MacGuffin de la película es el misterio, ¿no? Que como Hitchcock, o sea, en esta película el MacGuffin es el misterio, es un cuadro con misterio y lo vamos a resolver, ¿no? Pero la película no va de eso, es decir, la película va de otras cosas, va de eso, va de cómo un artista construye esa obra y cómo esa obra sigue hablándonos a lo largo de generaciones y tal. Pero cómo yo luego todo ese juego lo llevo a la película, pues es, claro, tenía que hacer referencia a los juegos velazqueños, a los juegos conceptuales velazqueños en mi propia película. Entonces, en la película hay un juego, por ejemplo, hay toda una serie de secuencias en stop motion con miniaturas. Hay una serie de citas cinematográficas, como bien dices, pero también aparece Metrópolis de Fritz Lang, hablando de mitología. Hay citas a la propia representación de Velázquez en el cine. Es decir, cómo ha sido Velázquez representado en el cine por distintos actores. Hay todo ese juego más la propia pintura, más las talking heads, las cabezas parlantes que son los que nos hablan. Entonces, ¿cómo consigo juntar todo ese puzzle de elementos diversos en algo que sea mínimamente coherente? Entonces, yo hago un planteamiento al principio en la película, que es que estamos viendo la investigación de un sueño. Y ese sueño es verídico, es cierto. Yo tuve un sueño en el que yo estaba en una habitación oscura y había un personaje que me indicaba que mirara dentro del armario. Y dentro del armario había una habitación en miniatura con personas que estaban vivas. Y yo decía, ¿pero cómo ha podido meter gente de verdad vivo dentro de un armario? Y él me decía, este personaje me decía, mira la obra maestra. Entonces, ese sueño que siempre he recordado, pues que tenía claramente conexión con las meninas y con el cine, porque yo estaba viendo cine en realidad, cuando estaba viendo dentro del armario lo que veía era una película. Entonces, todo esto me parecía que tenía que ver con las meninas. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que el espectador acepte mis juegos visuales
y mi planteamiento de una investigación, digo, pues la única forma para mí era meterle dentro de mi sueño. Por eso empiezo con este individuo que entra en esta habitación, con Eusebio Poncela. Que además, Eusebio Poncela, para mí, yo se lo dije, es que hay pocos actores que para mí representen el cine. Yo no quería un personaje cualquiera, yo quería a alguien que cuando lo vieras dijeras, estamos viendo una película, estamos viendo ficción, estamos viendo fantasía, ¿no? Entonces entramos ya en el sueño, entramos en Alicia en el País de las Maravillas, entramos ya en la imaginación. Y esa es la dificultad, mantener la imaginación y mantener la realidad constantemente en la película. Pero creo que Las Meninas es eso, que Las Meninas es realidad y es fantasía. Estás viendo una imagen que decimos parece una fotografía, pero luego te pones a analizarla y es un invento completo. No lo pintó, jamás estuvieron aquellos probablemente delante, lo debió pintar a trozos, es decir, que es una fantasía en su cabeza. Y lo ves y dices, ves que ha sacado una foto. Es decir, esto es lo maravilloso. Entonces, bueno, esa mezcla de ficción y realidad, ese equilibrio de elementos entre gente que habla al espectador, porque está como ahora mismo como te estoy viendo a ti, ¿no? Estamos hablándonos, pues al espectador les está hablando, pero me están hablando a mí, que soy el que les está preguntando eso, ¿no? Es decir, el problema del off, de lo que está fuera de cámara, pues era muy importante. Es muy importante en Las Meninas y creo que en la película también es muy importante. El elemento off, ¿no? Que alude pues, a la vida que está fuera, ¿no? Y el arte es lo que está dentro. Entonces, esos juegos, pues he intentado construirlos y mira, no sé si quieres, así muy rápidamente, tenía aquí este cuaderno que nunca lo he enseñado, que es, por ejemplo, es mi cuaderno de storyboards, ¿no? Eso es toda la secuencia del comienzo de Eusebio Poncela, ¿no? Antes de que Eusebio Poncela estuviera en el casting. Haces un poco como Hitchcock, que dibujaba Sí, todas las claro, secuencias y Hitchcock contaba que cuando llegaba al plató ya prácticamente la secuencia estaba hecha, que el rodaje era un... Sí, en fin, esto no... sí, bueno, Hitchcock, yo Lo contaba Hitchcock novelado, ¿no? No nos lo creemos del todo, pero está bien para percibir el sentido y la importancia que tiene de llevar el storyboard dibujado antes del rodaje. Nada, muy interesante. O sea que dibujas casi plano a plano. bueno, muchas veces son ideas, no son necesariamente el storyboard de lo que voy a rodar, a veces son ideas de las cuales luego a lo mejor solamente puedo hacer la Sí, cuarta parte. por lo que acabas de enseñar, yo he visto varios dibujos que se traducen luego en Sí. encuadre, perfecto. Mm. Eh, Era también, bueno, comentar que ya un poco lo has contestado, es abundar un poco en lo mismo que por comparar otras películas que tienen el arte como telón de fondo, mientras que Frederick Wiseman, no sé si has visto sus documentales Sí, sobre la Biblioteca Pública de Nueva York, sí, sobre la National Gallery, sí, eh, o bien otros cineastas, que esto Antonio Drobe lo escribió muy bien. Antonio Drobe era un enamorado de las meninas, dirigió además para la televisión de la famosa serie Los Pintores del Prado, un capítulo dedicado, y lo explicó muy bien en el libro de Douglas Sirk, cómo el cineasta alemán empleaba ese juego de espejos, pues un poco pues como lo que llamó imitación a la vida, que es el título de una de sus películas, de su última. Y tú mm, incorporas ahí un elemento nuevo que es la investigación, el misterio y el thriller, incorporando, pues como contabas antes, también técnicas de Hitchcock. Es decir, que hay mucho cine, como muy bien has contado. Aquí lo que pasa es que al volcar esto al documental, el espectador puede quedarse con la sensación de que no sabes cómo acaba, porque al final no se resuelve la historia. Entonces, claro, más que una pregunta es una reflexión. La historia no termina, quizás ahí la grandeza de ello es que no termine, sino que, bueno, pues que cada espectador saca su propia conclusión y cada espectador puede seguir elucubrando y continuar ese sueño
a lo mejor sí, con ganas de no despertarte, ¿no? Claro, es que yo solo tenía muy claro, porque también es mi reflexión, ¿no? Es decir, que es una obra de arte, como obra de arte no puede ser jamás explicada, porque de lo contrario, es decir, a ver, si estamos hablando de algo, de un documento que ocurrió en la historia, pues sí, efectivamente, esto ocurrió o no ocurrió, cómo ocurrió. Pero cuando se trata de un cuadro, de una pintura que está pintada con color, ¿no? Es decir, que no es un documento real, es decir, es una fantasía. Y una como tal no puede ser jamás resuelta, porque perdería ya su estatus de, ¿no? de obra artística. La obra artística debe ser siempre pues, un diálogo, ¿no? Infinito con los espectadores, los de ahora, los del futuro y los del pasado. Entonces eso para mí era muy claro. La tentación con las meninas, y la tuve yo también, ¿eh? La tentación con las meninas es pensar que lo vas a resolver. Es decir, que te vas a ser el más listo de la clase, te vas a leer todo lo que han dicho los demás y luego vas a coger y decir, pero no habían visto esto, que tú lo ves. Es decir, no han visto esto, pero no han visto lo otro. Entonces, pum, y dices, ya está. Lo voy a resolver ahora porque voy a unir todos los elementos, ¿no? Como hago yo al principio de la película, que pongo esos paneles de, de investigador, ¿no? Con todas las fotos y todo, ya lo voy a unir y lo voy a resolver. Y voy a dar con la clave, ¿no? Entonces voy a decir al final, y esto es lo que hizo, y así lo hizo, y tal, y mira, aquí en el fondo hay un poco esta cosa del código da Vinci, ¿no? Que ha hecho tanto daño de pensar que todos los cuadros tienen hay un crimen, hay no sé qué, una conspiración y otras cosas que son muy novelescas, pero que no, o sea, no es así, no ocurre ni con Leonardo da Vinci ni con nadie. Es decir, la historia es más fascinante que eso, ¿eh? Es decir, tratar de reducir las meninas a esta es la explicación, pues aparte que habría frustrado a mucha gente inteligente que sabe de verdad sobre pintura del cuadro, habría dicho, pero ¿qué me está contando? Por otro lado, yo creo que no hay tal solución. Lo que hay son soluciones parciales, es decir, sí que hay cosas que se pueden resolver. El tema de la cruz, obviamente, la tuvo que pintar en algún momento porque está pintada. O la pintó él en vida, o la pintaron después de morir, o la pintó él antes de que se la dieran, o la pintó después de que se la dieran. O sea, hay una respuesta que no conocemos, pero seguro que la hay. El momento en que se llegue, si se encontrara algún documento que nos ayudara a resolver eso, pues habría un enigma resuelto. Pero estoy convencido que eso nos llevaría a otro enigma nuevo, seguro. Entonces es irresoluble. Por lo tanto, yo creo que el espectador, para mí era muy importante que entrara en el juego de intentar descifrarlo, pero luego que no sintiera frustración ante la no resolución, sino al contrario, verdadera alegría, ¿no? De ver cómo una obra es infinita, ¿no? Y cómo hay cantidad de posibilidades y que él mismo puede llegar a sacar su propia teoría. O puede, como ocurre, ¿no? Decir, pues me gusta más lo que dice fulano, lo que dice Mengano, este no me convence o este sí. Eso me parece muy, muy, muy bonito, ¿no? Nos hace una pregunta una espectadora, que por cierto, el público está muy callado hoy. Ya hemos dicho que podéis preguntar o comentar lo que queráis en el número 722 83 43 96. En este número de WhatsApp podéis hacer vuestras preguntas o bien en el hashtag Filmoteca Villaverde. Ya en el último tramo de la conversación, te decía que una espectadora nos hace una pregunta que se repite constantemente, o casi constantemente, en las sesiones de cine español. Nos pregunta que aparte además del circuito cultural de estas sesiones, la película dónde se ha visto y qué dificultades has tenido o tienes para exhibirla. La película se estrenó en la Seminci, en el Festival de Valladolid, donde tuvimos una mención de honor. Y Octubre del año pasado, ¿no? sí, hace justamente un año. Y luego tuvimos la suerte de contar con una distribuidora, con Super 8, que apostó por ponerla en salas de cine, que era el sueño que teníamos Antonio y yo, el productor, que ahora me parece algo de hace 5 siglos, porque cuando pienso en las salas de cine ahora, madre mía, ya era difícil
en su momento. Te contaba antes, fuera de cámara, cómo he estado yendo a presentar la película a los cines Princesa todos los días. Iba allí a hacer una pequeña presentación o a hablar con el público después, porque quería apoyar precisamente la exhibición en salas. Creo que es lo que te permite, por lo menos a mí me permitía estar cara a cara con el público, ¿no? y saber si les estaba gustando la película o no. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora las películas la única posibilidad es que se suban a una plataforma y de esa forma pues exhibirlas y que el público llegue. Yo tengo, a ver, mis dudas son, frente a las plataformas, es que estamos como cuando el Internet decían que tu película la va a ver el mundo entero. Y yo decía, bueno, vamos a ver, el problema de las plataformas es que están absorbiendo contenido, pero ¿cómo sabes que ese contenido está allí? Es decir, al final es lo de siempre. Es decir, la película que ahora mismo, pues el estar aquí haciendo este evento, el que la película ya haya estado nominada a los Goya, todo eso ayuda a que esta destaque frente a otras y a que cuando luego vayas a las plataformas, si has oído hablar de ellas, la veas, si no, nada. Es decir, es muy difícil, está todo allí. Entonces, las dificultades que tenemos, yo creo que en mi caso, primero es un documental. El documental es muy difícil, ha sido muy difícil convencer a, pues bueno, a la gente, y luego entró Nieves Maroto y afortunadamente ella lo entendió así y vio las posibilidades de la película, que es que el documental puede ser una película entretenida, una película que la gente que tenga público. Es decir, no es el documental de las dos de animales o el documental político, que solo si te interesa el tema lo ves y si no, no. No, es decir, es una película que puede ser muy entretenida y que puedes salir muy satisfecho de haber ido a verla al cine. Y dos, el problema que teníamos encima es que el nicho es película de arte, que es ya todavía más reducido. Es decir, no es una película de un tema actual, que la gente diga, quiero ver que me están contando una historia que ahora mismo está candente, ¿no? Es un tema que no va a pasar. Yo, en ese sentido, Las Meninas se va a seguir hablando y es una película que se va a poder seguir viendo en años venideros. Pero eso hace que también sea reducir más, ¿no? Entonces, convencer a los cines, convencer a los exhibidores de que es una película que puede atraer y puede tener un público, pues es realmente un trabajo pues muy, muy agotador, que al final pues es muy frustrante porque la exhibición hoy en día hace que dures una semana o dos porque llegan un paquete nuevo de películas y aunque tus salas estén llenas, te sacan de los cines. ¿Qué tienes? Bueno, es una película también que se ha puesto en televisión española porque es coproducida por televisión española. Bueno, es decir, hemos tenido posibilidad de tener varias ventanas y seguimos teniendo, ¿no? Ahora mismo pues se acaba de poner la semana pasada en Vietnam, en un festival, se ha puesto en Filipinas, se está poniendo esta semana en Estados Unidos. Es decir, que, bueno, hay un circuito, pero que tienes que ir como, ¿no? Uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y la diferencia, como siempre, es el dinero. Es decir, si tienes detrás Netflix y hace una campaña como ha hecho para Patria, por ejemplo, pues claro, eso llega a la gente. Si no tienes esa publicidad, pues tienes que esperar a que el público llegue, bueno, pues con cuentagotas. Nosotros hemos tenido la fortuna de que los medios, gracias a haberlo puesto pues en la Seminci y que tuviera una buena acogida pues en los cines, pues los medios no escribirán sobre ella, los programas de radio se hablarán sobre ella, y entonces pues hemos tenido pues un público un poco más amplio para una película que podría haberse quedado en un nicho muy, 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 muy pequeñito. Perfecto, pues nosotros desde nuestra pequeña plataforma del circuito cultural de los distritos de Madrid, pues bueno, intentamos ir dando a conocer de manera más amplia hasta donde podemos llegar, pues estas películas que tanta dificultad tienen a la hora de distribuirse y estrenarse. Cuando son casi las 9 menos 20, pues tenemos que parar aquí y recordar que las sesiones de Filmoteca Villaverde continúan todos los sábados. El próximo sábado, el sábado 24 y el sábado 31, los dos siguientes, tendremos dos películas magníficas de lo mejorcito de la temporada que desde prismas distintos abordan el tema de la supervivencia en la sociedad de hoy en día. Se trata de Sorry We Missed You,
de King Loach, y Los Lobos, del mexicano Samuel Kisi. No os las perdáis porque son dos películas magníficas. Muchísimas gracias, Andrés Sanz, de verdad, Gracias. por haber estado aquí, por tus explicaciones que nos han sido de gran utilidad y le han puesto un colofón estupendo a la proyección. Y gracias a todos por estar aquí. Hasta el próximo día. Un abrazo. Gracias.